Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Daniel. El Señor es mi juez. Libro de Daniel, capítulo 6. Primero, habíamos visto en el capítulo 5 lo que había ocurrido con el nieto de Nabucodonosor, se llamaba Belsasar. Vamos a volver a recordar eso para avanzar el capítulo 6. El capítulo 5, fíjense lo que dice acá, el versículo 23, 22. Y tú, su hijo, su descendiente, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, disteis alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Elohim en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Esto le está diciendo Daniel a Belsasar después de haber hecho tremenda profanación con las cosas sagradas del templo. Y recuerden que cuál fue el problema de este joven, precisamente eso, por ser joven él no solicitó consejos de personas mayores. Fíjese usted en la sabiduría que tuvo este rey Darío. Dice que él tiene ya 62 años, un hombre ya experimentado, ya entiende muchas cosas. ¿Y a quién eligió para que sea administrador del reino que él iba ahora a gobernar? Precisamente a alguien que tenía mucha sabiduría, más que él. Daniel era un ancianito, tendría por lo menos unos 90 años ya. Pero no solamente por la edad, sino por todo lo que él escuchó de Daniel. Ustedes saben que una persona que ha resaltado en honestidad, ha resaltado también en manifestaciones milagrosas del Todopoderoso, su vida es noticia. Su vida es conocida por todos. Llega a su fama, aunque no sea alguien que esté difundiendo su fama por todas partes, pero su accionar y su vivir hace que llegue la información. Y eso era Daniel. Entonces este hombre Belsasar, joven, experto, deshonra, las cosas sagradas, y entonces muere trágicamente en aquel momento. El versículo 29, entonces, después Daniel le dijo su sentencia, Nosotros vimos la palabra que apareció en la pared era, ¿se acuerdan? Mene, tekel, uparsin. Que habíamos visto que era una medida celestial, una forma de hacer una contabilidad final, un cierre de cuentas, se puede decir, o un balance final de temporada, así se puede decir, Entonces el balance final de la temporada del reinado de Babilonia de parte de su representante es fracaso. Has fracasado. Se han hecho los cálculos, se han hecho la cuenta y ha sido hallado falto. Por lo tanto, ya no te corresponde gobernar. Y recuerden que la Biblia mencionaba que el poder era entregado por Elohim. Los hombres eran instrumentos del Todopoderoso. Pero cuando los hombres no entendían ese punto, llegaba la sentencia, llegaba el juicio. Entonces ha sido sentenciado este hombre Belsasar y esa misma noche fue ejecutado, murió. Y terminó el poderoso reino de Babilonia. Ahí se acabó. ¿Y quién empezó a gobernar? Dice aquí, versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media
tomó el reino siendo de 62 años. Él empezó a apoderarse del gobierno de Babilonia. No fue una batalla muy terrible. El gobierno de Babilonia ya estaba en decadencia, para conocer un poco de los antecedentes antes de la caída. Ya estaba, la gente ya estaba en desacuerdo con las actitudes que se tomaba desde el reino. Ya los mismos soldados, hubo una gran cantidad de soldados que se aliaron a los medos y a los persas. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a pelear por un reino, por un imperio cuyo rey es un tirano o un loco? Entonces, los súbditos mismos ya no se sentían más representados por Belsasar. Entonces vemos nosotros que cuando perdés la gracia del Todopoderoso, ya todas las personas también ya no te apoyan. Entonces prácticamente el imperio de Babilonia se entregó. En características de fuerza, de poder, Babilonia era doble o triple más fuerte que los medos y que los persas. Tenía mucho más fuerza, un ejército más preparado. Pero ¿qué fue su problema? En lo moral y en lo espiritual cayó. Y vamos a ver nosotros que en los años que vendrían también muchos imperios, eso es lo que le haría caer. Por más que tenían fuerza, capacidad, pero empezaba los hombres, los líderes, a corromperse. Eso también vemos nosotros en la cristiandad tradicional o en la religión en general. Tanto judaísmo, mesianismo, etc. Empiezan humildes, empiezan sencillos, empieza queriendo recuperar el valor de la palabra, recuperar el corazón del Todopoderoso, empieza dando discursos de sencillez, de humildad, pero a la larga cuando empiezan a tener poder, empiezan a ser fuertes, empiezan a ser grandes, ya entra la soberbia y ya empiezan a menospreciar a otros. Fue lo que pasó con Babilonia y con todos los imperios que han empezado a surgir. Ustedes saben que varios imperios surgieron de la unión de algunos pueblos. Algunos pequeños pueblos decidían unirse. ¿Por qué no nos unimos y creamos un conjunto de naciones y lo llamamos tal nombre y hacemos un imperio? Así nomás empezaron. Pequeñas aldeas, pequeños grupos, pequeños líderes formaron así una comunidad y poco a poco hicieron un pequeño grupo grande, después un imperio, después ya se formó un gran imperio. Y llegaron a la cúspide, llegaron a ser los poderosos. Pero cuando su moralidad, su sencillez y su humildad fue decayendo, ya todo se derrumbó. Eso es lo que nosotros vemos que ocurre. Darío el Medo, según el libro bíblico de Daniel, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos a la edad de 62 años. El relato bíblico nos da la siguiente información acerca de él. Era de la nación de los medos. Entonces él pertenecía a Media, ¿no? Y el rey Ciro a Persia. Entonces realmente los persas habían conquistado a los medos en una conquista no tan terrible y más bien habían hecho un acuerdo político. ¿Para qué vamos a enfrentarnos mejor? Hagamos una alianza y armemos un imperio grande. Entonces, pero el poder lo tenían los persas. Fueron los persas los que iniciaron la conquista. Entonces los medos se le unen, hacen una alianza. Entonces Darío pertenecía a los medos. Después era hijo de Asuero, tomó el reino de los caldeos a la edad de 62 años. Su gobierno duró más de un año de reinado. La conquista de Babilonia. La historia confirma la conquista de Babilonia a mano de los persas como un evento que ocurrió en el año 539 ante el Mesías. Por lo tanto, una teoría que armoniza el relato bíblico con los hechos históricos verídicos es que cuando Ciro conquistó Babilonia, al ser ya un rey persa, puso a Darío el Medo como rey sobre el reino de los caldeos. Por lo tanto, Darío era como un súbdito del rey Ciro. Eso se entiende muy bien. Daniel 9:1. Entonces tuvo una ascensión al trono y luego un año primero
Posiblemente como tenía 62 años murió por alguna causa. Esto concuerda con el relato de Daniel 11:1. Así Darío el Medo participó en la conquista de Babilonia y fue corregente con Ciro el Persa desde el año 539 antes del Mesías hasta el año 537 antes del Mesías. Eso es para ver un poco la historia, ¿no?, de lo que ocurrió. Ahora sí vamos a ver lo que dice en la Biblia. Daniel 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. ¿Qué son los sátrapas? Son como tipo gobernadores, administradores. También se les llamaba magistrados, protectores del reino sería su significado, ¿no? Y ellos estaban encargados, eran como pequeños reyes también, tenía autoridad también por algunas provincias. Pero entre estos 120, según el relato de la Biblia, fueron puestos, aparte de ellos, 3 gobernadores, 3 personas principales otra vez, que administraban a estos 120. Y todo esto era para poder mejorar el gobierno que Darío ahora estaba administrando. Ya Babilonia ya no era un estado así, todo lo que era Babilonia, un pedazo quedó para un grupo, otro pedazo para otro grupo. Ya el imperio, lo que era el imperio, fue totalmente dividido. Entonces, ya esta parte también se le anexaron a otras provincias, a otros grupos de comunidades. Estos eran los sátrapas, entonces se llamaba protectores del reino. Y el versículo 3 que dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y acá nuevamente empezamos con Daniel. Ya está todo bien, ya Ciro está administrando el imperio, el gobierno, ya los babilonios quedaban en el recuerdo. Claro, están todavía los babilonios como ciudadanos, pero ahora ellos ya pertenecen a los medios y a los persas, al imperio medo-persa. Entonces las leyes que ellos tenían, algunas ya fueron abrogadas, algunas se fueron restituyendo. Entonces ahora es otra administración totalmente diferente. Eso es lo que ocurre cuando hay un golpe de Estado. Cuando hay un golpe de Estado, se le saca a todos los que estaban en el gobierno anterior. A todos generalmente. Inclusive a algunos se le ejecuta. Pero vemos aquí nosotros que entre estos gobernantes, entre estos administradores, nuevamente entra Daniel. En el gobierno de Belsasar, Daniel estaba excluido. Daniel no estaba administrando, él estaba fuera. ¿Por qué? Porque al rey no le gustaban sus consejos anticuados. Pero en esta administración, él es nuevamente mencionado. Quiere decir que este rey recibió información. No puede ser que le entró, a ver, me cae bien aquel viejito. Ese tiene buena pinta. No, no es así. Quiero que me dé una información detallada de quiénes han sido los administradores a lo largo de los años de este gobierno y cómo han desempeñado sus funciones. Ha recibido bastante información. Entonces, ¿qué creen que en la información, en los relatos que se le dio acerca de Daniel, qué creen que había? Acusado de robo, acusado de delito, acusado de esto. ¿Había alguna acusación? Al contrario, todas las menciones que iban de Daniel para Daniel eran de excelencia. A partir de que este joven cautivo vino de Jerusalén, el gobierno empezó a tener mejores administraciones. Se le descubrió a varios ladrones, se descubrió varios desvíos de fondos, se logró esto, se logró aquello, se mejoró acá, se mejoró allá. Toda esta era la información del reino. Aparte, también había cosas increíbles. Revelaciones de sueños. Recuerden que todo esto estaba redactado. Entonces, me parece que Darío no era tonto. Este tipo de hombre yo necesito en mi administración. Este tipo de persona. Es por eso que es tan importante nuestra vida. El ejemplo que nosotros damos ante los demás a medida que pasan los años. A medida que van transcurriendo
la vida, ¿qué es lo que vamos dejando, ¿no?, como ejemplo a los demás? Por eso un día va a ser reconocido inclusive las cosas que hemos hecho. Si hemos compartido alguna palabra, si hemos dejado algún legado escritural, tendrán mucho poder dependiendo de cómo hayamos acabado nuestros últimos días también. Qué triste es que hay muchas personas que han hecho impresionantes relatos de la Biblia o, ¿cómo se puede decir?, sermones, muchas cosas buenas, pero pasando el tiempo, su vida espiritual o su vida moral ha decaído, han fracasado. Entonces, ¿qué ocurre así con todos sus comentarios, ¿no? Como decía un hermano, no importa cómo comienza, decía, ¿no?, sino lo que importa es cómo terminas. ¿Cómo vas a acabar esos últimos tiempos? Eso es lo importante. Puedes comenzar desastre, puedes comenzar sin fe, puedes comenzar sin ningún don, pero cómo acabar el resto de tus días, eso es lo que quedará ahí registrado. Y por eso estamos viendo aquí los últimos tiempos de Daniel y vemos que a pesar de todo, él va a seguir siendo fiel. Y dice aquí, había en él un espíritu superior. Y nosotros entendemos por espíritu como un aliento o una fuerza, también puede ser, pero podemos decir así, porque la palabra espíritu significa aliento, aire. Entonces cuando dice superior, quiere decir que la manera de expresarse, la manera de actuar era diferente que los demás. ¿Y en qué una persona puede ser superior a otra? ¿En qué cosa? ¿Qué es lo que puede, por ejemplo, yo como rey o como administrador o como persona que quiero calificar a las personas, qué es lo que puedo ver de superioridad en otro? Primero, su honestidad. Primer punto. Su manera de tratar a los demás. Su forma de expresarse con las personas. Eso es lo que puedo ver. Entonces cuando veo a una persona, oye chingo, ¿cómo te va? ¿Qué onda? ¿Qué oye pana? Así. Como que ya desafinan. Después veo la manera como le trata a los demás, a sus padres o a sus amigos, cómo le contesta, cómo responde. Ya no se ve algo superior, al contrario, inferior. Cómo se defiende algunos debates, algunas discusiones. Termina renegando, termina pegándole al otro. ¿Cómo actúa? Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo que han notado acá para llamar que Daniel tenía un espíritu superior? Tenía control de sí mismo. Y tenía seguridad en lo que se expresaba. Una vez más, ¿y de dónde Daniel sacó todo esto? ¿Es un don especial que recibió? Siempre él habla, no soy yo, Señor. Toda la honra y toda la gloria sea para mí, Elohim, para mi Creador. Quiere decir que toda esta virtud que vemos en el siervo de Dios Daniel viene de la enseñanza que él recibió de la palabra, de la escritura, de los mensajes que aprende. Me dijo hoy un muchacho, no sé si voy a poder venir porque tengo fútbol. Así me dijo. Yo le dije, mejor es aprender lo que vas a... Hoy escuché porque vas a ejercitar tu mente, tu corazón. Y vas a ser un poderoso hombre. Pero el fútbol puede lesionarte, le dije, parece que eso le asustó. Y vino. No voy a decir quién es para que no le estén mirando todo. Puede lesionarte. Ay. Ocurrió ya alguna vez. Si hoy nosotros estábamos estudiando los 10 mandamientos, no, casi no nos alcanzó el tiempo. Parecía que iba a ser rápido, ¿no? Solamente 10 mandamientos. Imagínense si estudiaríamos las 613 leyes. Sí. Y pudimos entender varias cosas muy importantes. Entonces, esto era un joven al principio, Daniel, un hombre que maduró con la palabra de Dios y ahora está llegando a su último día, otra vez siendo un anciano nombrado, renombrado. Tráigame a ese anciano. Ese anciano quiero acá que esté a mi lado. Siendo joven, siendo adulto y siendo anciano, nunca ha cambiado su nivel, su característica. Pero qué raro nosotros. Éramos jóvenes, era un poco rebelde. Después, siendo adultos, ya abrimos el entendimiento, nos dimos cuenta. Después pasó el tiempo y como que nos cansamos de todo. Siempre cambiamos de nivel. Siempre hay un día más espiritual, otro día menos, un día tengo más fe, otro día no. ¿Qué ocurre?
Entonces no estoy siguiendo a mi creador, a mi Elohim. Estoy siguiendo la situación. Estoy siguiendo el momento. Si hay un ambiente agradable en la congregación entre los hermanos, tengo mucha fe. Si todo va bien, si se hace todo bien, si el pastor es formidable, si él es calidad, qué fe tengo. Pero si de repente decaemos, no sé, algunos hermanos empiezan a rebelarse o que no vienen más, o vienen conflictos por ahí, parece que el otro también decae. El pastor me dijo que ya no cuadra más, ya su palabra ya me desgasta. Cambio yo. Me hago también yo inútil, me hago ya no leo la Biblia, ya no estudio, como si la situación es mi Dios, mi Elohim. Nada que ver. Yo no tengo por qué caer cuando la situación cae. Imagínense, el imperio de Babilonia estaba cayendo ahí, muertes aquí, muertes allá. Vimos nosotros la pasada descabezados aquí. Eso no hizo que Daniel decaiga en su fe. ¿Me estás entendiendo? Porque van a venir tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos que no va a ser más tan fácil así reunirnos, compartir, donde uno va a ser perseguido, uno va a estar allá, uno va a decir, parece que no vale más la pena hacer todas estas cosas. Así van a llegar tiempos. Y es el momento donde yo tengo que demostrar que realmente le he estado siguiendo al Elohim de Israel, no a una determinada organización, ni líder ni grupo, sino he estado siguiendo a ese Elohim, a ese creador, a ese Adonai que estuvo conmigo siempre. Amén. Eso es lo que tiene que verse en el final de mis días y en los tiempos difíciles. Y un gran ejemplo es Daniel. Con todo lo que ha ocurrido, él sigue firme. Amén. Eso es espíritu superior. Eso es avanzar, eso es estar encima de los demás. Poder enfrentar las situaciones, poder enfrentar las dificultades y todo por toda la instrucción que recibiste, por la palabra que hay en tu corazón. Bueno, continuemos. Entonces, ¿y esto qué provocará en el futuro? Dice acá. Entonces, los gobernadores, versículo 4, y sátrapas, estos líderes principales y estos ministros, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dice que buscaban cómo acusarle. Vamos a pensar. Ustedes tienen su vida diaria. Yo quiero acusarle a ustedes. A cada uno de ustedes quiero acusarle. Pero no tengo pruebas. Entonces, hoy en día tenemos la ciencia, ¿no? Voy a colocar cámaras, micrófonos en sus casas, en sus autos, en su lugar de trabajo. A ver algún vicio, alguna cosa fea que hagan para acusarle ante el rey. Ustedes tienen que pensar, ¿será que vamos a caer? Piensen un poco. ¿Será que caeríamos? Qué aburrido que hoy predicó el pastor. A mí no me cae lo bien. Yo también pienso. Y se escucha todo, ¿no? Se escucha todo, algunas cosas, un trato indebido por ahí, alguna coima, te voy a dar tanto y ¿cuál es tanto? No, dale, vamos a arreglar aquí las secretas. ¿Será que habrá algo así que nos van a, ¿cómo se dice?, atrapar? Ustedes investiguen. Entonces, vemos hoy en día cuántas personas cayendo por fraude, por trampa, por corrupción, todos los días. ¿Será que no va a haber un momento que yo voy a copiar la tarea, voy a traer esto? Entonces, nosotros pongámonos en el lugar acá de Daniel. Porque nosotros queremos ser hombres que oramos a Elohim y que Él nos responda, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero así. Yo quiero orarle y que Él me responda cuando tengo una situación difícil. Pero cuando me quiero poner en el lugar de los hombres de fe, medio que ya dudo ahí. Ahí ya quiero dudar. Porque estos hombres de fe no tenían ningún vicio, dice. Qué difícil, ¿no? Qué complicado. Ahora, no se asusten. Estamos hablando ya de un hombre de 90 años. Todavía no hay aquí alguien con esa edad. Quiere decir que todavía tenemos esperanza. Ahora, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la manera de alcanzar, por lo menos en una porción, a este tipo
de hombre de fe, y hacer lo que él ha hecho. Dedicar su vida a la palabra, a la escritura, instruirse. Ver, porque la instrucción te dice qué está bien, qué está mal. No hagas esto, no hagas aquello. Si haces esto, te vas a perjudicar. Si aplicas estas cosas a tu vida, te va a dañar. Si de esta manera hablas, le vas a dañar a la persona. Muchísima instrucción nos dejó nuestro Elohim, nuestro maestro, Yeshua. ¿O no? Nos ha dejado los apóstoles, los profetas. Han dejado la manera de poder, si hay algún vicio, alguna suciedad en mi vida, poder sacar todo. Y poder ser realmente una persona que, aunque me pongan cámara y me pongan todo alrededor, no encuentren en mí ninguna corrupción, ningún vicio. Porque acusadores hay muchísimos. Lo primero que van a encontrar ustedes, quien quiera acusar. Ay, Pepe, mañana pea. Ojongo a la iglesia peguau. Eso hay, mañana hay comportamiento. Mira cómo le trata a su familia. Mira cómo se comporta. Mira dónde está ahí el que dice que hay que creer en la palabra. Así, hay muchísimo este tipo de personas que está buscando cómo acusarte. Y no es que tenemos que evitar ni rechazar a los acusadores, porque ellos están para eso. Lo que tenemos que evitar es que no tengan con qué acusarnos. Que no haya motivos, no haya pruebas. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo podemos evitar eso? Recibiendo las instrucciones que nos dejó nuestro Señor, nuestro Adonai. Amén. Eso es lo que hacía Daniel. Entonces no encontraban los envidiosos, los que quieren ocupar su puesto, los que quieren ocupar su cargo, los que no les gusta verte con éxito, verte feliz, verte triunfar solamente por seguir la voluntad de Elohim, van a buscar ese tipo de cosas. Siempre va a haber. Si acá en la Biblia aparece, uno podría decir, pero qué dramáticos son los de la Biblia o los de la novela. No, es la realidad. Es la realidad. Existe esa clase de persona que cuando te ve no te aguanta simplemente porque quiere verte sufriendo. Así existe. Son fuerzas que están ahí para eso. Va a existir en el colegio, en la universidad, y ustedes no tienen que pensar, esa no me aguanta. No, tienen que pensar, al contrario, tienen que pensar que no le voy a dar motivo para que me odie. No le voy a dar motivo para que no me aguante. Voy a hacer igual las cosas correctamente. Así tienen que pensar. ¿Me entienden? Y si esa persona no cambia, si esa persona no recapacita, la maldición que quería para vos vendrá sobre su vida. Así va a ocurrir. ¿Me entienden? Bueno, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Elohim. La única forma de acusarle de ver algún error es si vemos algún error en las cosas de su Dios. ¿Se acuerdan de Moisés, tiempo de Moisés? Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Se acuerdan qué había hecho Balaam? Cuando los reyes de Madián y Moab querían saber cómo podemos acabar con este pueblo. Porque no podía echar maldición sobre ellos. Balaam no podía echar maldición sobre ellos. Dios no le permitía. Entonces Balaam le dio una idea. La única forma de que puedes echarle es que le hagas transgredir una ley contra su Dios. Esa es la que busca. La única forma. Que ellos transgredan contra su Dios. Entonces en este caso lo que ellos decían, Daniel es muy fiel a su Dios. La única forma de hacer que podamos destruirle, derrumbarle, es hacer una ley que haga que él tenga que transgredirla por ser fiel a su Dios, porque él era fiel a su Dios, era muy fiel a su Dios. Entonces él no va a poder, sabían estos, por eso podemos decir que estas personas eran personas que le conocían bien ya a Daniel. Él jamás va a dejar de seguir las ordenanzas de su Dios, no importa si hay decreto o no, y ahí vamos a hacerle caer. Eso es lo que ellos pensaron. En Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás va a salir a buscar, dice. Va a tener rabia y va a salir a buscar al resto de la descendencia del pueblo de Israel. Y dice ahí a los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos. Dice. ¿Por qué va a descubrir quiénes son los descendientes de Israel o el resto de la descendencia de Israel?
precisamente porque ellos, a pesar de la situación que va a haber en aquel tiempo, el caos, la persecución, los cambios de mentalidad, los últimos tiempos, ellos no van a dejar los mandamientos de su Dios, de su Rey. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, por eso los va a encontrar, los va a descubrir. Esas son las pistas que se va a dar. Bueno, pero uno piensa, entonces por eso yo tengo que empezar a cubrirme, ya no tengo que demostrar tanto que yo guardo Shabbat o que yo celebro siesta, no tengo que más mostrarme que sirvo al Elohim verdadero, tengo que esconderme. Hay muchos que piensan así, hay que empezar a esconderse, Vamos a ver si Daniel hizo así, si Daniel tenía miedo de demostrar que estaba sirviendo al Todopoderoso. Vamos a ver si es así, si él tenía miedo, si quiso ocultarse. Porque hay muchos que quieren ocultarse, ¿no? Para que no sean encarcelados en el tiempo de tribulación. Entonces, versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, así, Rey Darío para siempre vive. Una forma de exaltación al reino, siempre vive, oh rey. Aduladores. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier Elohim, de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Bueno, cosas que me llamaron la atención. Primero, me llamó la atención esto de la ley de Media y de Persia, ¿no? Siempre quise saber por qué no puede ser abrogada. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Por qué el rey, si el rey es rey, porque dice, no quiero y punto? En el tiempo de Nabucodonosor, si él quería algo, se hacía. Mátenlo, mátenlo. Si él quería, no le maten, no le maten. Daniel dijo así, a quien quería mataba, a quien no quería no mataba. Pero cuando entran los medos y los persas, ellos tienen un sistema de gobierno un poco diferente, ¿no? Cuando se reúnen acá los gobernadores y todos los administradores y hacen consejo, fíjense que Daniel no está. Y esto llama la atención también. Y como el rey, siempre los soberanos caen ante las adulaciones. Eso es típico, ¿no? Por eso ustedes van a ver mucho, oh, mi general, dente oí la demandata, 50 años. Así siempre le adulan, ¿no? Gracias, gracias. Siempre hay los aduladores, ¿no? Los políticos. ¡Viva, viva, tres hurras! Entonces una vez que vos le adulás a alguien, ese ya jucupa y tema pel líder. Ya no puede más pensar bien. Eso es la verdad. Por eso saben esos hurreros cómo hacer las cosas. Entonces acá también ellos ven un montón de jefes, de líderes, vienen de todas las provincias, convocan y hacen una reunión como una asamblea, como un congreso importante. Y ahí estaban los 120 más 2 de los gobernadores. Entonces por mayoría ya es suficiente, 2 ya están ahí. Por más que Daniel era el principal, pero las adulaciones y las hurras hicieron que eso no pueda distinguir este rey. Que Daniel no estaba ahí presente. Porque si Daniel estaba, o por lo menos si él pensaba pedirle consejo a Daniel, Daniel le hubiera dicho, no, esto es una persecución, yo no voy a aceptar. Pero por eso la estrategia ¿cuál es? Adularle. Señor, usted es el mejor, usted gobierna, usted el que quiere sacar algo de alguien empieza adulándote, ¿no? Dente oí, la de balean, dente oí, la demanda. Si quiere quitarle algo. Bueno, entonces se hace la decisión, están todos de acuerdo, queremos una ley donde solamente se recurra al rey Darío, para cualquier cosa, inclusive en lo referente a oraciones. Si alguien tiene alguna petición, que sea solamente hacia el rey, porque en esa época consideraban que si vos tomaste un reino, si vos derrocaste un imperio, es porque tu divinidad o tu Dios está contigo, y automáticamente vos sos considerado una divinidad. Así se pensaba. Es una divinidad. Por algo destruiste a Marduk y a todos los dioses ahí de Babilonio, porque ellos no tenían el poder. Entonces tu divinidad te apoya. Entonces esto le estaban
convenciendo a este rey para que los babilonios entiendan que su divinidad ahora es el rey Darío. Esa es la divinidad que tienen que hablar por lo menos 30 días. Ahora, ¿por qué 30 días? Porque también los medos y los persas eran, ¿cómo se puede decir? Ellos permitían a otras personas adorar o creer cualquier cosa, ¿no? No eran estrictos en ese punto. Pero esos 30 días iba a haber restricción de adoración. Solamente hay que dirigirse o adorar a la divinidad real. ¿Qué les parece? Eso. Entonces, prácticamente el que va a establecer este decreto es una divinidad. Y las divinidades, los seres divinos, dioses, no se equivocan, no fallan. Y si fallan, entonces no son dioses. Ahora, como el gobierno era de dos gobiernos fuertes, el gobierno principal era de Persia. Cuando sella Darío, no solamente él está sellando, también Ciro está poniendo su sello ahí. Representa eso. Es como la autoridad de Ciro, porque Darío representa la autoridad de Ciro. Entonces, cuando Darío sella algún decreto, Ciro también está sellando. Y todo eso lo están siendo testigos todos los 120 gobernadores, todos los administradores. Entonces, supongamos que Darío después quiere retractarse, entonces es lo mismo que la divinidad de Darío no es correcta y también de Ciro. Y esa información va a llegar. ¿Sabes que uno de tus regentes, uno de tus administradores hizo algo y después se retractó? Entonces todo el mundo va a pensar que Ciro no tiene buenos administradores, que hay error, que hay falta. ¿Entiendes? Eso es muy importante, ¿no? Por eso cuando decreta algo, se tiene que cumplir sí o sí. Porque si no, los dioses no se equivocan. Entonces, por eso ahí vimos que Darío sabía, Ciro me va a matar, decía. Porque él sabe, este decreto ya sale, ya se ha firmado, ya es un documento. Entonces no puede más quebrantarlo. Y eso sabían muy bien estos gobernadores. ¿Y por qué ellos le pidieron que haga un decreto real? Podía haber puesto nomás una ley así, sin que sea un decreto real, porque la idea era matar a Daniel. La idea no era exaltar al rey Darío. La idea era matar a Daniel. Imagínense el grado de importancia que tenía Daniel para ese imperio y lo que le perjudicaba a estos gobernadores al grado de querer sacarle del cargo. Porque Daniel no permitía la corrupción. Daniel no permitía el robo. Y es lo que querían ellos, es robar y hacer estas cosas. Bueno, ¿están entendiendo ese punto entonces ahí? Bueno, entonces, la ley de Media y de Persia. Estos había salido de una antigua creencia dada por hechiceros, magos y dioses, ¿no? De que cuando había un decreto divino, ya no podía más abrogarse. Cuando, por ejemplo, un sacerdote dice que recibía una visión, así era, comentaba, ¿no? Estos son comentarios que busqué. Una visión, yo soy de los dioses, te mandan decir, oh rey, que así tienes que hacer, y eso ya no se puede cambiar, imagínense. Así se le manipulaba ante la gente. En el tiempo del catolicismo, no sé si la Edad Media o cuándo, dice que anteriormente los papas escuchaban la voz, supuestamente, ¿no?, de Dios. Y los papas le decían a tal rey, el Papa le decía al rey, Dios te manda a decir que conquistes tal país. Así le decía. ¿Pero por qué si son nuestros amigos? Pero Dios te manda a decir. Porque ese Papa tenía interés en ese país, entonces usaba así. Inclusive había una parte donde un documento hecho de oro, ustedes pueden analizar esto estudiando, escribió que San Pedro mandó una carta para tal rey, que ese rey tenía que dar tantas propiedades y tanta riqueza a la iglesia y conseguir tal lugar, tal territorio. Y el rey tenía que hacer, porque era ya un decreto, ahí estaba un sello que vino del cielo, con tintas de oro, con una escritura de oro. Imagínense, siempre así se le manipulaba a los hombres en la antigüedad. Bueno, la misma cosa está ocurriendo. Continuemos. Ahora, oh rey, confirma el edicto, versículo 8, y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ya vimos un poco de
de esta historia de por qué esta ley no podía ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Elohim, como lo solía hacer antes. Esto es muy importante. ¿Por qué Daniel hizo esto? Dice después de enterarse del decreto. Pero recuerden que acá dice, solía hacer luego esto. Siempre él iba a su habitación y abría sus ventanas que apuntaba hacia Jerusalén y oraba y clamaba y pedía el favor de su Dios. Y vamos a dar unos textos por qué hacía Daniel eso. Quiero compartir. Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8. Fíjense lo que dice ahí. Primera de Reyes capítulo 8. Esto viene de una antigua costumbre que surgió allá de la época del rey David, de orar 3 veces al día. Es una forma de entender también que nuestro cuerpo necesita lo espiritual, así como necesita los alimentos físicos, ¿no? Comemos 3 veces al día, y también lo espiritual necesitamos por lo mínimo dirigirnos a nuestro Padre en un día 3 veces. Muchas veces ni en un mes no nos dirigimos. Fíjense lo que dice acá, Proverbios 8, 46. Primera de Reyes, o sea, Proverbios 8, Primera de Reyes, 8, 46. Atiendan lo que dice ahí. Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra en los que los cautivaron, y dijeren, pecamos y hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivo, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivo, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlo en todo aquello por el cual te invocaren. Entonces es un escrito que se hizo cuando se inauguraba el templo allá en Israel, en Jerusalén, en tiempo de Salomón. ¿Ustedes creen que estos escritos o estos temas estarían a conocimiento de Daniel? Claro que sí. Hay una promesa, esto es una promesa para los cautivos, dice, para los que fueron llevados por causa de sus transgresiones, pero volvieron en sí. ¿Qué volver en sí? Se dan cuenta que estamos aquí por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestra transgresión. ¿Y qué hacen? Se arrodillan y oran hacia su tierra, hacia su ciudad, y piden y reconocen su falta. Yo los voy a volver a tener misericordia. Yo tendré misericordia de ellos. Por eso la promesa de su Dios es más fuerte que el decreto de un rey que ni siquiera cree en Dios. ¿Me entienden? ¿No? Para Daniel no importa. Este es un decreto más fuerte. Vamos a otro texto. Salmo 137, 5 y 6. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare.
si estoy no me acuerdo, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esto es un salmo que se hablaba cuando ellos estaban cautivos precisamente en Babilonia. ¿De dónde tenía que estar su corazón? ¿Dónde tenía que estar su mente? En la santa ciudad de Jerusalén. Y si se olvidan de eso, que no necesiten ni hablar. Que se seque, que se pegue su boca, ¿no? Si está hablando. Salmos 19:14. Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esto es lo que está haciendo ahora Daniel, poniendo su confianza en su Salvador, en su seguridad, en su fortaleza, que es su Elohim. Otros salmos, 28:2. Salmo 28:2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dale conforme a su obra y conforme a las perversidades de sus hechos. Dale su merecido conforme a las obras de sus manos. Entonces todos estos temas estaban a conocimiento de Daniel. Cuando dirija mi oración a tu santo templo. Salmo 119. Salmo 119. Yo estoy convencido que Daniel era un devoto de las Escrituras. Eso le hizo tener mucha instrucción. Salmo 119 dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Fíjense esa palabra. No hacen iniquidad, no hacen cosas desagradables, no pecan contra su Elohim los que, dice, andan en sus caminos, en los caminos del Padre. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Eso es muy importante. No voy a ser menospreciado ni avergonzado cuando hago tu voluntad. Entonces ahora salió un decreto real del rey que prohíbe orar al Todopoderoso, al verdadero Elohim. Entonces ese decreto no puede ser más fuerte que el decreto que ha establecido nuestro Padre. No voy a ser deshonrado. Y ya hay testimonios, ya hay ejemplos. No es que Daniel ahora va a experimentar el poder de su Elohim. Ya hubo en el pasado momentos así. Para él ya no es problema esto. Ya había pruebas. Entonces no sería yo avergonzado. Nosotros no queremos pasar vergüenza. Yo, por ejemplo, no quiero pasar vergüenza, muchas veces paso. Pero ¿qué es lo que me da otra vez fortaleza para pasar esas vergüenzas, esas dificultades? Estoy haciendo lo que mi Padre quiere. Estoy viviendo como mi Padre quiere. Entonces, por más que tal vez humanamente se puede decir, no logre alguna expectativa que el mundo quiere de una persona, pero si logro la expectativa que mi Padre quiere, ya esa persona no me avergüenza. Y su vergüenza después se convierte en su humillación. Eso es muy importante entender. Entonces en este momento parece que Daniel está siendo menospreciado, parece que está cayendo como en una ley tipo fanática, ¿no? ¿Qué fanático que es? ¿Por qué no cierra nomás su ventana? ¿Por qué no ora así mientras duerme nomás? Porque qué fanático es. Podemos pensar así. Pero el Todopoderoso le ha prometido: no te voy a avergonzar cuando hagas mis mandamientos. Entonces no seré yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Así está diciendo este salmo. Volvamos a Daniel. Ya, después
Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Elohim. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos, una forma de burlarse de él, de Judá, que ni siquiera es de nuestra gente, de nuestra raza, es un cautivo de Judá, es un hombre insignificante. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Él no obedece tu mandato, más bien sigue la costumbre de su pueblo, de su nación. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces, lo que ocurrió acá es que le reunió nuevamente a todos los que le habían pedido esa ley y les habló. No hay alguna forma de que podamos dejar de lado esta ley. Si todos nos ponemos de acuerdo aquí, esto se cierra aquí, esto termina acá, así, ¿no? Entonces les trataba de hacer entender que fue un error, que Daniel, no sé, Daniel de una persona buena, de una persona con capacidad, que no podemos a semejante hombre mandarle al foso de los leones. Fue un error, ¿no es? Pero ellos aceptaron eso. Es como en el Congreso, cuando ya está decidido hacerle algo a alguien, y no importa si le trae argumentos, le trae pruebas, no. Ellos ya decidieron destituirle o echarle o decidir tal cosa. No, ya hemos decidido que vamos a votar por tal ley. Aunque se reúnen todo un día para debatir, pero ya la decisión estaba firmada. Es así también. Ellos ya decidieron que tiene que morir este hombre. Entonces no le aceptaron, no hicieron caso de la petición del rey. Entonces, supuestamente, ¿para qué se había hecho esa ley? ¿Se acuerdan para qué era la ley? Para exaltar al rey Darío. Nosotros, oh rey, así le trataban, ¿no? Viva para siempre el rey. Acá cuando vienen para acusarle a Daniel, ni siquiera dicen nada, vive para siempre el rey. Señor rey, ¿acaso no dicen un edicto tal? Ya, como con voz gruesa. Ya se acabó la adulación. Se acabó ya todas esas cosas. A ellos no les interesa el reino. Hermano, esto es una sombra también. Yo veo acá una sombra de lo que nuestro Mesías, Yeshua, pasó. Si ustedes analizan bien, ¿no?, estos puntos. Él también fue traicionado por políticos, por líderes religiosos, codiciosos, envidiosos de poder. Él también Yeshua también quiso ser absuelto por el emperador romano, pero los otros le insistían. Si tú sueltas a este hombre, te haces enemigo del César. Porque este es un hombre que ha traicionado, le acusaban, ¿no?, de que quería destruir el templo. Y también le acusaron muchas veces poniéndole la moneda, ¿no? Es lícito pagar el tributo. Muchas cosas intentaban hacer para acusarlo. Buscaban también ocasión como entregarle, dice, pero no hallaban. Entonces vemos nosotros que estamos en la vida de Daniel, justamente terminando ya la historia de Daniel, porque el capítulo 6 ya termina con Daniel, después ya empiezan sus visiones. Como una sombra profética de lo que le había de ocurrir al Mesías, a Yeshua. Estamos viendo casi un paralelo. Entonces ustedes no notan, ¿no? Es igual, ¿no? Así, entonces, nuevamente, hombres traicioneros, hombres que aparentemente están a favor del reino, a favor del rey, pero realmente solamente buscan su ambición, su codicia, y siempre quieren eliminar a la persona que está realmente para servir al puro y al verdadero Dios. Sigamos. 16, ¿no? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones.
Y el rey dijo a Daniel: el Elohim tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Realmente para Darío era una carga, un peso, ¿no?, lo que estaba haciendo. Pero cayó en la trampa, no podía hacer nada. Pero fíjense que él también, ya Daniel, tu vida le estás entregando a este Elohim, a tu Elohim. Que ese Elohim te salve. El deseo de este rey es que el Dios de Daniel le salve. Por más que él no es devoto de ese Dios, no es devoto del Dios de Israel, pero sí hay algo en su corazón. Sálvale a Daniel. ¿Por qué le aprecia tanto a Daniel? ¿Por qué se encariñó tanto con este personaje, con este ancianito? Porque ve un espíritu superior en él, ve su integridad. Y él sabe que está cometiendo una tremenda injusticia. Por eso en el fondo él quiere que se pruebe su inocencia. Esto es muy importante, ¿no? Porque si Daniel sale vivo del foso de los leones, quiere decir que él es inocente y los culpables son los que le acusaron. Ahora, si Daniel muere en el foso de los leones, los otros habrán tenido razón. Porque Darío era una divinidad, ¿no? Una divinidad. O sea, por lo menos él creía, o le hicieron creer que era una divinidad. Pero ahora se da cuenta, qué divinidad, amigo, sé. El Dios de Daniel es el único y soberano de todo el mundo. Eso va a entender ahora. Entonces eso es muy importante. Pero su deseo que él desea ser él la divinidad, no. Ojalá se equivoquen todos estos sátrapas, ojalá se equivoquen todas estas leyes y yo sea un hombre común nomás. Imagínense, quiero ser un hombre común con tal de que Daniel salve. Quiero que se demuestre que el Dios de Daniel es el único Dios verdadero. Ese era el corazón de este hombre poderoso, Darío. Todo lo que estaba sintiendo en su corazón por la vida de este ancianito Daniel. Qué interesante, ¿no? Bueno, versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. No podía dormir. Imagínense toda la noche pensando lo que había hecho. Fue un dolor grande, ¿no? El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Lo primero que hizo es irse a ese lugar. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, Daniel. No sé qué habrá habido en el corazón de este rey, ¿no? No sé, me quiero poner en su lugar, ¿no? Pero yo no soy un devoto del Dios de Israel. Daniel sí, él sabe que el Elohim de Israel tiene la capacidad de hacer milagros, pero yo soy un simple pagano, un simple medo. ¿Qué voy a saber tanto hasta? Lo único que sé es que hay un hombre de integridad intachable y de una vida sorprendente que me ha maravillado, que se llama Daniel. Solamente yo puedo ver tal vez algunas pequeñas cualidades de ese Dios en ese ancianito. Eso es lo único que sé de este Dios. ¿Me entiendes? No sé más nada. Pero ahora vas a saber, ahora te vas a enterar quién es este Elohim. Daniel, Daniel, por favor, por favor. ¿Qué dice ahí? Versículo 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, del Elohim viviente, el Elohim tuyo, a quien tú continuamente, anoten esa palabra, continuamente. ¿Qué había dicho Yeshua que representa la semilla que cayó en buena tierra? ¿Se acuerdan qué dijo? ¿Qué representa? Los que perseverando, dice. Perseverando. No es que un tiempo sí, un tiempo no. No importa los cambios de gobierno. No importa los cambios de política. No importa los cambios de sociedad. Siempre han perseverado en hacer el bien, dice. Son los que dan abundante fruto, como un árbol plantado junto a corriente de aguas. Eso es, continuamente, nunca ha dudado, desde que fue cautivo, desde que le ofrecieron comida no kosher. Lo siento, nosotros no podemos aceptar este alimento. ¿Pero cómo? Este alimento del rey, por favor.
tenga misericordia de nosotros, háganos probar. Desde ahí Él ha demostrado ser fiel con el Creador. Por eso ahora le está continuamente te has metido en problemas por causa de tu Dios. A quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para este sí es un oh rey, vive para siempre, sincero. Acá no hay nada de adulación. Porque este rey que te tiró en el foso de los leones, okay, maldito rey, ahora vas a entender que mi Dios es poderoso, la ira del Señor caerá sobre ti. Así tenés que decirle vos, ¿no? ¿Sí o no? Fue él que te tiró. ¿Cómo pudiste creerle a esos traidores? Y me mentiste ahí. Ahora vas a ver lo que es mi Dios. No responde así. Totalmente vive para siempre, humilde, sencillo. Nosotros cuando, por ejemplo, no sé, tenemos nuestro creador, ¿no? Tenemos nuestro Elohim, ¿no? Y de repente caen algunas personas en su creencia, no le fue bien. Entonces decimos, ven, eso es porque confiaron en paganos, confiaron en ídolos, tienen que creer en el Elohim de Israel como nosotros. Siempre tenemos esa tendencia de pensar que ellos, por haber confiado en cosas vanas, por eso están sufriendo y han caído. Queremos tirarle eso, ¿no? Queremos muchas veces hacer eso, pero tenemos que guardarnos nomás. Tenemos que darle igual apoyo. No, fuerza, hay que continuar, ¿no? No es tu culpa. No, vos no sos responsable. Ese tiene que ser nuestro corazón. Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Un rey que le ha mandado al foso de los leones, él le está exaltando. Que siempre tengas vida. Mi Elohim envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El Elohim de Israel, al quien sirvo, vio mi integridad. Yo no hice nada contra su voluntad. No he pecado, no he robado, no he transgredido algún mandamiento real, ni contra ti he hecho nada malo. Él me consideró inocente. ¿Qué dice más? 23, ¿no? 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Elohim. Esto es muy importante. ¿Por qué no le pasó nada? Porque él confió en Dios, en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué no tenemos que esconder nosotros? ¿Por qué tenemos que huir? Si Dios nos va a dar persecución, si Dios va a permitir que seamos perseguidos, Él también nos pondrá la senda de correr. ¿Sí o no? Bueno, amigo, ahora quiero que corras, prepárate, corre. Él nos va a decir para correr. Pero si Él nos permite, Él quiere que seamos luz o testimonio para otras personas, va a usar también nuestra vida. ¿Es así o no es así? Siempre va a ser así. Lo importante es, ¿confío o no confío en Él? ¿Estoy dispuesto a seguirle hasta el final o no? Eso es lo importante. Entonces, Daniel confió en su Elohim y le libró del león. El león dice en el libro de Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y quiénes serían sus víctimas? ¿Quiénes serán las víctimas del león? ¿Quiénes serían? Aquellos que no confían en el Elohim creador de Israel. Ellos son sus víctimas. Anda buscando a quien devorar, pero no le va a devorar al que tiene al Todopoderoso como guarda, como protector. Cuando él intente devorarle a uno de sus súbditos, ¿qué va a hacer el Todopoderoso? Va a tapar la boca de ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¡Ah! ¡Cállate, gatito! ¿Entienden? ¿Entienden? Esto es muy importante. Satanás así es. Hasatán, el enemigo, el adversario. Él busca cómo eliminar a los hijos del Dios verdadero. Pero ellos tienen un protector.
Ellos tienen a alguien que le protege ante injusticias, ante cosas como esta, ante calumnias. Y Él va a tapar su boca. Eso tiene que ser nuestra confianza. No tenemos que protegernos de hombres y de personas. Tenemos que protegernos confiando en nuestro Dios. Amén. Sí. Después, ¿qué pasó? Acá viene algo terrible. Esto sí es terrible. 24. ¿No? Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahora, ¿por qué? Siempre me dice la pregunta, ¿por qué el rey decretó matarlos de una vez? A todos estos gobernadores. Porque como les dije hace rato, si Daniel era librado de tremendo juicio, porque en la cultura antigua se creía que si vos te librás de un juicio así, es porque soy inocente. Y entonces tus acusadores son los culpables. Por eso no era que vos tenías que acusarle nomás a alguien. Cuidado, le acusa a alguien y si no cae sobre el juicio, entonces la culpa cae sobre vos. Por eso entonces estos injustamente han acusado a esta persona y le introdujeron. Entonces durante una noche completa los leones no le hicieron nada a Daniel. Si realmente era como se comentaba, no, el rey fue astuto, el rey le mandó mucha comida a esos leones para que no le hagan nada a Daniel. Así se comentó por ahí. Entonces cuando estuvo Daniel, los leones estaban su barriga llena. Si era así, entonces todavía no tendrían hambre después de que le introdujo a estos hombres. Pero ni bien, apenas, por lo visto ya estaban la última. Apenas metieron ahí, les quebrantó. Ahora lo que me llamó la atención, también siempre me llaman la atención algunas cosas, ¿no? Es bueno que en la Biblia te llamen la atención algo para poder analizar. Dice que su familia también fueron introducidos aquí. ¿No le parece grave eso? Fíjense el versículo 24, ¿no? Vamos a ver. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. ¿Qué tienen que ver ellos? ¿No es una forma exagerada del rey? Ahora, buscando esta explicación, encontré algunas posibles explicaciones. Pero primero vamos a leer algunos textos de la Biblia. Vamos a Proverbios 5, relacionándonos con esto. Proverbios 5. Capítulo 5, versículo 22. 5, 22. Fíjense lo que dice ahí. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Eso es lo que esto dice. Tus propias maldades van a hacer que te atrapen. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Esto es lo que le está pasando a estos hombres aquí. Proverbios 11. Proverbios 11, 8. 11, 8. Dice así. El justo es librado. Justo es sadik, una persona que hace la voluntad de Elohim. Ese es justo. No es el que dice soy justo, como nosotros antes creíamos. Yo soy justo, santo, perfecto, pero no tengo nada que ver con la obra de Dios ni su palabra. El justo es librado de la tribulación, más el impío, y el impío es lo contrario, el que se rebela contra la palabra, entra, ¿qué dice ahí? En lugar suyo. La Escritura está diciendo, el justo, el que hace la voluntad de Dios, es librado, más el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Y continuará diciendo muchas cosas más. La sabiduría te va a librar de muchas cosas. Amén. Proverbios 26. Proverbios 26. Fíjense, Proverbios 26, 27. 26, 27. Dice así.
El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Son proverbios que nos advierten, ¿no? Nos avisan. Si vos estás haciendo algo deseándole el mal a otra persona, esperando que esa otra persona caiga, ya va a caer, vas a caerte vos. Vos te vas a ir en ese lugar. ¿Entiendes, no? Es muy importante esto. Bueno, eso es lo que vemos de acuerdo a esta persona. Ahora, lo que puede haber ocurrido es por qué la familia también fue introducida. Esto es que quiero que analicen bien. ¿Por qué la familia también entraron ahí? Algunos comentan que puede haber sido porque en aquel tiempo cuando se le condenaba a alguien, generalmente los familiares quedaban con resentimiento y deseaban vengarse. Tarde o temprano me vengaré. Había ese concepto, ¿no? Pero eso es un concepto que se decía. Pero lo que la Biblia menciona sobre este caso está en Esther 3:8. Fíjense lo que dice ahí. En el tiempo de Esther, también el tiempo del rey Asuero, había un hombre que quería exterminar a todos los judíos. Quería matarlos a todos. Miren lo que dice el versículo 8. Y dijo Amán, se llamaba Amán este señor, al rey Asuero: hay un pueblo, y fíjense por qué quería matarle a todos, esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus, ¿qué dice ahí?, leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el deseo de esta persona era exterminar a este pueblo. ¿Y cuál era su excusa? ¿Cuál es la razón? Ellos no guardan la ley del reino. Tienen otras leyes diferentes a este reino. Bueno, ¿este es un deseo malo o no? Es un mal pensamiento. Vemos que era lo mismo que se le había ocurrido a estos sátrapas en tiempo de Darío. Ahora, fíjense lo que dice en este capítulo 5:13. Este plan también, ¿quién coincidía con este plan de este hombre? 5:13. Dice, pero todo esto de nada me sirve. Esto es un relato que está teniendo Amán en su casa. En su casa está teniendo este relato. Porque vos en tu casa decís lo que querés, ¿no? Ay, estoy harto de ese pastor, estoy harto. Cierto, dice tu hijo, ¿no? Tu hija, cierto, yo te apoyo, papá. En tu casa vos decís lo que querés, ¿no? Y todos te apoyan. Fíjense si eso es bueno. Por eso hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con lo que uno habla. Porque después puede caerle lo que vos estás diciendo ahí, lo que te molesta por otro, y decís y le transmitís a tu familia, le estás metiendo en el mismo hoyo a ellos. Miren acá. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío ese Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Odio a esa persona, ojalá se muera. Y miren, y le dijo, 14, ¿no? Le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos, o sea, sus hijos, sus familiares que estaban ahí: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. En este texto lo que estamos viendo es que esos dichos de nervio, de enojo que tenía Amán contra los judíos, al final hizo que la familia también sintiera. ¿Y por qué no hacer una? O le dieron ideas, le dieron sugerencias. Entonces cada vez que ustedes hablan mal de alguien en sus casas, sin darse cuenta, están haciendo que sus hijos, parientes, vecinos, tataratíos o lo que vivan ahí, le odien también a esa persona, aunque no le conozcan. Yo también le odio a ese que dijo mi papá, que no sé por qué lo odia, pero yo también ya le odio. ¿Sí o no? Ya automáticamente. ¿Y qué están haciendo? Están llevándole, si va a venir juicio contra ustedes también le están llevando juicio a su familia. Esto no es la primera vez que ocurrió. Hay un caso acá, Acán. ¿Se acuerdan de Acán? El que en Jericó sacó algunos
lingotes de oro, manto babilónico, y los fue y los escondió ¿dónde? En su tienda. Entonces, ¿por qué fueron ejecutados toda su familia? Porque ¿quién está en su tienda? Toda la familia. A ver, abran un pozo ahí, vamos a guardar. Cuando lleguemos a la tierra prometida, nosotros ya vamos a ser ricos. Mientras todos Josué y todos van a ser pobres. ¿Sí o no, hijo? Sí, papá. Todos. Aunque ellos tenían que exhortarle, papá, eso no es correcto. Escuchamos cuando Josué dijo que sea anatema todo lo que hay en Jericó. No, cállate, tienes que hacer lo que tu padre dice. Bueno, al final hicieron lo que su padre dijo. ¿Y qué pasó? Cayó maldición sobre ellos. Pero un caso más cercano en el Nuevo Testamento. A ver si se acuerdan. Un hombre que vende su propiedad a tal monto. $10,000. ¿Sí o no? Vendió. Pero se va y le dice a los apóstoles, lo vendí por 5,000, aquí entrego todo el dinero. Muy bien, pero de repente es descubierto, eres un mentiroso. ¿Por qué quisiste mentir al Rúa? Ahora mismo se te va a ir tu aliento de vida, muere. ¿Sí o no? La maldición cayó sobre él. Pero ¿quién entra después sin saber nada? La esposa, aparentemente sin saber nada. Decime una cosa, quiso probarle Pedro, a ver si estaba implicada en el plan. ¿Vendiste por tanto la heredad? Si hubiera dicho, no, la verdad, nosotros vendimos por 10,000, pero a mi esposo se le ocurrió dar 5,000, no, la verdad, así ocurrió. Se hubiera librado de esta maldición, ¿no? Pero ¿qué dijo? Sí, vendimos por tanto. ¿Por qué te uniste con tu marido en semejante rebelión? Recién fue llevado muerto, ahora también te van a echar a ti. Ahora podemos entender qué ocurrió acá. La familia inducida de tanto escuchar malos comentarios sobre Daniel, ellos también ya odiaban a Daniel. Por eso fueron todos ejecutados. Eso es muy importante. Para mí este tema es muy importante cuando hablamos en nuestra casa. Saber muy bien lo que estamos diciendo delante de nuestros hijos, familiares o amigos. Sobre otras personas. Es muy importante. Inclusive Yeshua decía que si vas a ir a ofrecer alguna cosa a tu Dios, tu Elohim, y está con pleito con alguna persona, anda a arreglarte primero, anda a solucionar primero y después venir a traer tu ofrenda. No vaya a ser que después sea acusado. Bueno, nos falta un versículo, ¿no? Volvamos a Daniel. Entonces el rey Darío escribió, versículo 25, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitasen en toda la tierra, Shalom, o sea, multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Elohim de Daniel, porque él es el Elohim viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino, fíjense que Darío está hablando de un reino. Y cuando nosotros hablamos de un reino, hablamos de una tierra, ¿sí o no?, de súbditos. Entonces Darío ya está viendo las profecías a través de la vida de Daniel. Ya está viendo este reino que no tendrá fin. Este reino que será perpetuo a través de la vida de Daniel. Estaba hablando del reino de los cielos. Estaba hablando del reino que se va a establecer. ¿Entienden o no? Eso es muy importante. Dice... la presencia de Daniel, porque él es el Elohim viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel, versículo 28, prosperó. Después de estas cosas, de este decreto, Daniel continuó prosperando. Dice acá, durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Darío, según la historia, gobernó 2 años, no, muy cortamente. Después ya continuó Ciro el persa gobernando toda esa región. Y en todos estos dominios estuvo Daniel, por su fidelidad, por su confianza. Esto es muy importante también, porque cuando Yeshua, nuestro Maestro, nuestro Salvador, salió de la tumba, de donde la habían sellado con una piedra, donde habían dejado vigilantes para que custodien, por si venía alguien a quitarlo, todo se relaciona también con lo que pasó con Daniel.
Él se levantó. Él se levantó y manifestó que este gobierno, este reino celestial no tendrá nunca fin. La muerte no le va a derrotar. Eso manifestó. Entonces, lo que Darío está haciendo acá es reconociendo que el Elohim de Daniel es el Elohim que va a gobernar toda la eternidad. Así él está reconociendo. ¿Cómo pudo cambiar su corazón este rey pagano? Con la vida de un súbdito. ¿Cómo nosotros podemos cambiar la vida de nuestra comunidad, la creencia de nuestra gente? Con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra manifestación ante ellos. Es la mejor manera. No tanto con nuestras espectaculares predicaciones. Podemos ser grandes eruditos en la escritura, ¿no? Podemos tener grandes conocimientos y eso no es de menospreciar, es una gran virtud, porque eso es lo que tenía Daniel. Pero esos conocimientos tienen que verse en nuestra vida. Eso es lo importante. Si estamos siendo instruidos por la Torah, por la Tanakh, por la Brit Hadashah, tiene que manifestarse. Amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Daniel. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.